Muy bien. Recordás que en la clase número 4 hicimos esta declaración jurada del periodo fiscal 2022 de un profesional liberal, la cual arroja este saldo a pagar que puede ser cancelado mediante pago propiamente dicho, compensación si tuviese saldos de libre disponibilidad o novación, que sería solicitar un plan de facilidad de pagos. La obligación formal de presentar esta declaración jurada dijimos que es en junio y la fecha exacta dependerá del dígito verificador de la QUIT del contribuyente. Luego dijimos nace la obligación de pagar en los meses de agosto, octubre, diciembre, febrero y abril 5 anticipos del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2023 calculados con la declaración jurada de 2022, en la medida que el monto que surge en base a la resolución 5211 arroje que los montos de los anticipos sean iguales o superiores a 5.000 pesos. El mismo sistema de cuentas tributarias, una vez que presentes la declaración jurada, te va a determinar cuánto es el monto de esos anticipos. No obstante, el artículo 3 de la resolución 5211 explica que se calculan de esta manera. A este resultado neto antes de las deducciones del artículo 30 se le restan estas deducciones, pero actualizadas por el coeficiente que surge de la variación anual de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE. A la ganancia neta sujeta a impuesto que resulta, se le aplica la alícuota del impuesto que corresponda en función al tramo de la escala del artículo 94, actualizada también por el RIPTE. A ese impuesto obtenido se le restan una serie de deducciones que son las que ves en pantalla. De todo esto, en nuestro caso solamente tenemos retenciones sufridas. Y luego, como dice acá la norma, sobre el importe resultante se aplica el 20% y así obtenemos el monto de cada uno de los 5 anticipos a ingresar, en la medida que esos anticipos den igual o superior a 5.000 pesos. Por otra parte, mencionar el título 2 de la resolución 5211, que consiste en que si el responsable considera que la suma a ingresar en concepto de anticipos le genere saldo a favor, puede solicitar una reducción de anticipos. En las clases pasadas de servicios de AFIP y otros servicios, demostré que esa opción se encuentra en el sistema de cuentas tributarias. Con relación a las clases de servicios de AFIP y otros servicios, mencionarte que más allá de que el cliente te suministre toda esta información, cada quien la va a cotejar con el servicio de AFIP que corresponda. Por ejemplo, los honorarios profesionales, ¿dónde los puede chequear? Seguramente va a ser comprobantes en línea. Respecto acá a alquiler y expensas del estudio, bueno, en la factura de alquiler debería estar en mis comprobantes recibidos. Las expensas del estudio seguramente no, pero tendrá la documentación de respaldo correspondiente. Al igual que luz, gas, teléfono, internet y otros, de momento, en la actualidad no aparecen en mis comprobantes recibidos, pero puede constatarse con el comprobante físico. Autónomos se chequea con el servicio CCMA que vimos en clases anteriores, el alquiler de la casa habitación en mis comprobantes recibidos, personal de casas particulares, bueno, hay un servicio que se llama personal de casas particulares en AFIP. Los gastos médicos muy probablemente estén en mis comprobantes recibidos. Bajamos las retenciones sufridas en el servicio Mis Retenciones y otros ingresos directos. En nuestro caso dijimos que no tiene, pero también están los servicios que me permiten chequearlo. También dentro del servicio Mis Retenciones, o si fuesen anticipos ingresados en el sistema de cuentas tributarias, al igual que la probable existencia de saldos de libre disponibilidad. Bien, ahora vamos a pasar a otra liquidación. De momento voy a ocultar estas columnas y voy a abrir estas columnas ocultas. Muy bien, estás viendo ahora la liquidación anual de un empleado en relación de dependencia
que tuvo remuneraciones grabadas por 5.720.000 por el periodo 1 de enero a 31 de diciembre del periodo que estamos liquidando, que es 2022. En este ejemplo no tuvo remuneraciones exentas sino grabadas. ¿Cuáles son las deducciones que computamos y que conforme vimos en la clase número 2? Para estos casos, jubilación y ley 19.032, es decir, 11% y 3% respectivamente, es decir, 14%, obra social, 3%, en este caso cuota sindical, 1%. Por otra parte, este empleado en relación de dependencia tuvo las mismas deducciones por una cuestión pedagógica que en el caso anterior del profesional liberal. Luego, le restamos la ganancia no imponible, las cargas de familia que en este caso no posee, y en este caso la deducción especial que para el empleado en relación de dependencia, también jubilados, pensionados y ejercicio de cargos públicos, es de 1.212.311,24. Llegamos a esta ganancia neta sujeta a impuesto y le aplicamos la misma tabla y nos da este impuesto determinado. Bien, esta liquidación, como estamos viendo, es la liquidación anual. El que actúa como agente de retención del impuesto a las ganancias es el empleador. No es tema de este curso analizar el régimen de retención del impuesto a las ganancias para el empleado en relación de dependencia, pero lo puedes ver en la resolución 4003E. Pero sí, lo que vamos a decir es que estos 618.304,38 se los fue reteniendo, una parte en enero, una parte en febrero, en marzo y así sucesivamente hasta diciembre. Si tomamos todos los recibos de sueldos percibidos durante ese periodo y leemos el renglón retención de impuesto a las ganancias y lo sumamos, nos estaría dando 618.304,38 en la medida que el empleador hubiese actuado bien como agente de retención. De ser así, entonces, a esta liquidación le correspondería agregar acá menos retenciones sufridas y quedaría en cero. Ahora bien, mencionar que estas deducciones el empleador no las conoce, el seguro de vida, alquiler de casa habitación, bueno, al menos que el empleado se los informe a través de CIRADIC Trabajador. Como vimos en clases pasadas, el empleado ingresa con quit y clave fiscal a la página de la AFIP e informa al empleador a través del CIRADIC Trabajador sus deducciones computables. ¿Qué pasa si no las informa? Mira, acá teníamos un impuesto determinado de 618.304,38. Supongamos que el empleado no informó todo esto, entonces, en consecuencia, el empleador no las computa y fíjate qué es lo que pasa con el impuesto determinado. Simplemente se le retuvo más impuesto. Pues bien, la resolución 4003E, que te sugiero mucho que la leas, establece que el empleado podrá presentar hasta el 31 de marzo del año siguiente el CIRADIC Trabajador. El empleador recalculará la liquidación en base a esta nueva información suministrada hasta el 31 de marzo, efectuará una liquidación anual hasta el último día hábil del mes de abril, y el importe determinado en la liquidación anual será retenido o, en su caso, reintegrado cuando se efectúe el primer pago posterior a la fecha en que se practique la citada liquidación. En resumen, al 31 de diciembre de 2022, al empleado se le retuvo 931.613,31 por no haber presentado el CIRADIC. No obstante, lo presenta hasta el 31 de marzo de 2023 y el empleador, hasta el último día hábil del mes de abril, efectuará una liquidación anual, formulario 1357, y le devolverá hasta el último día hábil del mes de mayo la suma de 313.308,93, de manera tal que ahora sí el impuesto determinado por el periodo fiscal 2022 es de 618.304,38. Comentar también que todo lo que hemos hablado hasta ahora no es solamente para el empleado en relación de dependencia, es también para el jubilado, pensionado y para los que ejercen cargos públicos. Si hablamos de jubilados, bueno, en todo momento en que hablamos de remuneraciones, bueno, se hablará de haberes jubilatorios. Y en lugar de empleador, nos estaremos refiriendo a la ANSES o a la caja de jubilación provincial que corresponda. En definitiva, todo esto está referido a los sujetos del artículo 82, incisos A, B y C. Estos sujetos, en determinadas ocasiones,
están obligados a presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias y también de bienes personales, cuando el importe bruto de las rentas, que en la resolución 4003E están especificadas en el artículo 1, sean gravadas, exentas y o no alcanzadas, obtenidas en el año fiscal, resulte igual o superior a 3.700.000 para el periodo fiscal 2022. Es decir, este sujeto que percibió rentas por 5.720.000 tiene la obligación de presentar declaración jurada del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales, conforme lo establecido por el artículo 14 de la resolución 4003E. Las declaraciones juradas pueden ser informativas o determinativas. ¿Cuándo es informativa? En nuestro caso, este que tenemos acá, es informativa porque el saldo final es 0. Por lo tanto, presentará declaración jurada de ganancias sin necesidad de inscribirse en el impuesto. Y el vencimiento será el 30 de junio, en nuestro caso de 2023. Ahora supónete que por error del empleador o por cualquier otro motivo, el empleador, en lugar de retener los correspondientes 618.304,38, se hubiese equivocado y hubiese retenido de menos. Entonces ahí le nace la obligación al empleado de, primero, inscribirse en el impuesto. Segundo, presentar declaración jurada. Y tercero, pagar la diferencia. Ahora suponete que el empleado no hubiese presentado el CIRADIG hasta el 31 de marzo de 2023 y en consecuencia el empleador le retuvo, ¿te acordás el importe anterior? Los 931.613,31 en lugar de estos 618, y él quiere recuperar los 313.308,93. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Para poder computarse estos conceptos del apartado 2 del anexo 3 de la RG 4003, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Inscribirse en el impuesto, presentar declaración jurada, generar el saldo a favor para luego poder pedir la devolución o en su caso podérselo computar en otros impuestos. En definitiva, cuando este saldo final es distinto de 0, a favor o en contra del contribuyente, en ese caso corresponde inscribirse en el impuesto y presentar la declaración jurada. Pero en ese caso ya el vencimiento no será el 30 de junio, que es el vencimiento para las informativas, sino que le corresponderá el vencimiento general del impuesto. Esto que te estoy mencionando está en el artículo 13 de la resolución 4003. ¿Te acordás que en la clase de servicios AFIP te mostré cómo se inscribe una persona en los impuestos? O en su caso, cómo consulto si una persona está inscripta en un impuesto. Una cosa para comentar es que sea empleado en relación de dependencia o no sea empleado en relación de dependencia, si un sujeto se encuentra inscripto en el impuesto a las ganancias o en cualquier otro impuesto, tiene la obligación de presentar declaración jurada, tenga o no tenga base imponible para declarar. Será en todo caso una base imponible 0 y un impuesto determinado 0, pero el mero hecho de estar inscripto en un impuesto me obliga a tener que presentar declaración jurada. Está de más decir que si reúno los presupuestos de gravabilidad, como el caso del profesional liberal, tengo la obligación de primero inscribirme, presentar declaración jurada y pagar de corresponder. Bien, en resumen, ¿cuándo soy un sujeto obligado a presentar declaración jurada del impuesto a las ganancias? Acá ampliamos todo lo conversado con el artículo 1 y 2 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias. En base a lo conversado ya sabemos que 1. Si estoy inscripta o inscripto en el impuesto a las ganancias, conforme vimos en la clase de servicios AFIP, tengo que presentar declaración jurada del impuesto a las ganancias. Si no corresponde que lo esté, por ejemplo, porque no estoy desarrollando ninguna actividad, bueno, corresponderá que me dé de baja, pero mientras esté inscripta debo presentar declaración jurada.
Segundo caso, cuando reúno los presupuestos de gravabilidad previstos en la Ley de Impuesto a las Ganancias y que hemos desarrollado en la segunda clase. Y en esta clase lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del abogado, que como vimos no era monotributista, sino que es un sujeto del régimen general del impuesto, el cual previamente se inscribió y ahora presenta sus declaraciones juradas. Importante. Si el contribuyente no hubiera solicitado el alta con anterioridad y corresponde la liquidación del gravamen por darse los presupuestos de gravabilidad, también debe presentar declaración jurada. Tercero, los sujetos del artículo 82A, B y C, ejercicio de cargos públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados, que dijimos, en principio no deben presentar declaración jurada porque el empleador o la ANSES o la Caja Provincial o Municipal actúa como agente de retención reemplazando al contribuyente, pero sí deberán presentar declaración jurada determinativa cuando el agente de retención, por el motivo que fuere, no hubiere retenido la totalidad del impuesto que correspondiera por el periodo fiscal de que se trate. En otras palabras, existe un importe a favor del fisco cuando en la declaración jurada informativa anual surja un saldo a pagar al fisco o a favor del contribuyente, cuando el empleado jubilado o pensionado quiera computar en la determinación del impuesto conceptos que revistan el carácter de deducibles en virtud de que así lo prevé la Ley de Impuesto a las Ganancias, pero cuya deducción no está autorizada por la resolución de AFIP 4003 de 2017, a los efectos del cálculo de la retención que realiza el agente de retención. Y cuarto, cuando se encuentra inscripto en el impuesto. Por otro lado, presentan estos sujetos del 82A, B y C declaración jurada informativa cuando sus ganancias brutas anuales sean iguales o superiores a 3.700.000. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.